Bienvenidos a todos. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos dando inicio a esta charla en el marco de la Semana TIC. Aquí nos acompaña Javier Lombardi, que es de Argentina Cibersegura. Gracias, Javier, por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Está también, ¿cómo va? También está Pablo Guigui, presidente del Córdoba Technology Cluster. Estamos transmitiendo desde el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a dar inicio, así y se van conectando. Pablo, te cedo la palabra. Está silenciado. Vamos de nuevo, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta última charla organizada por el Córdoba Technology Cluster en el marco de la Semana TIC 2020. Con este evento vamos a cerrar nuestra participación como institución en la Semana TIC, agradeciendo a todos los speakers, a todos los asistentes que han participado de las distintas charlas y actividades de esta edición, y invitándolos especialmente desde ya a la edición del año próximo, donde estaremos celebrando los 20 años del clúster, con lo cual seguramente la Semana TIC tendrá muchas charlas y actividades de interés, esperando para ese entonces haber superado esta pandemia que nos toca y poder hacerla de forma presencial, pero seguramente también sumando esta virtualidad que nos ha permitido este año llegar con un alcance mucho mayor a nivel nacional e incluso regional. Creo que ese es el aprendizaje que nos deja esta edición 2020. Agradecer al Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Consejo Federal de Inversiones, que hacen posible este evento y que nos permiten generar estos espacios de aprendizaje compartido. Felicitar a la CIECA por la organización, con el desafío extra que significó llevar adelante este evento que siempre fue 100% presencial a una modalidad 100% virtual. Para introducir la actividad que nos convoca hoy, quiero agradecer a Javier Lombardi, quien nos acompaña en representación de Argentina Cibersegura, y nos va a dar una charla titulada Identidad, Privacidad y Bienestar Digital. Javier es relacionista público, especialista en seguridad de la información y concientización, trabaja como auditor de sistemas, es mentor educativo y vocero de Argentina Cibersegura, que es una institución que trabaja desde el año 2013 generando un espacio digital más sano y seguro en la Internet. Hecha la presentación, gracias Javier, y adelante con tu presentación. Bueno, gracias Pablo, gracias Lorena, y voy a empezar. La idea es que separemos este espacio en dos momentos. En el primero, en el que vamos a ir compartiendo algunos conceptos que queremos mostrarles y queremos charlar con ustedes en este día de hoy, y después vamos a abrir un espacio de preguntas donde van a moderar las chicas y vamos a tratar de dar respuesta a todas ellas. Así que sin más, les comparto la presentación que preparamos para ustedes. Y ahí la están viendo. Me encantó que hayan elegido entre las propuestas identidad, privacidad y bienestar digital. ¿Y por qué nos gusta o nos gustó mucho que hicieran esta elección? Porque entendemos que es muy atinada para este momento de pandemia que estamos viviendo. Y entonces vamos a introducirnos con el primero de los temas, ¿no? O sea, identidad. Nosotros todos, ¿sí?, sabemos que lo que hacemos en el mundo digital hoy por hoy tiene impacto en el mundo físico directamente, ¿sí? Más, todavía hay algunas personas que piensan que esto, no es así, que no existe. Es cierto también que hablamos muchas veces de virtual, cuando si vamos al diccionario, virtual es algo que no tiene entidad real. Entonces, en algún punto estaría bueno empezar a hablar más de digital, porque en realidad lo que cambia es el medio por el que nos comunicamos. Pero, como decía antes, ¿no?, en esta pandemia lo que quedó claro es que Internet
es el mismísimo mundo real. Y nuestra identidad, la conformación de esta identidad, de nuestra identidad, es un aspecto de nuestra vida que se vio impactado por esta realidad de la pandemia, e inclusive antes ya veníamos sabiendo que era grande el impacto. Y entonces acá me parece como muy importante que empecemos a entender que nuestras acciones, esas acciones que realizamos en Internet, en relación, en vínculo con otras personas, nos identifican, van dejando una huella, hablan de nosotros de diferentes maneras, ¿sí? No es lo mismo la forma en que me comunico por Zoom en este momento, por una videollamada, o que lo hago en un medio asincrónico, como puede ser el posteo en alguna red social, en algún foro, alguna plataforma para trabajar colaborativamente. Lo cierto es que el rastro digital es inevitable y forma parte de nuestra biografía, nuestra huella digital. ¿Quién soy en realidad? ¿Sí? Y acá la propuesta que hacemos siempre, nosotros damos muchas charlas para chicos, para niños, para niñas, para adolescentes, para adultos, y les preguntamos siempre, ¿se googlearon alguna vez? Y voy a ir un poco más allá, porque digo, si busco en Google solamente, encuentro determinados resultados. Ahora, si voy a Yahoo, encuentro otros. Si voy a Bing, encuentro otros. Si voy a Yandex, ¿conocen Yandex como buscador? Y es uno de los realmente potentes. O uso Quant o DuckDuckGo, que en definitiva van a, si quieren quedarse con menos rastros de nuestras búsquedas. Bueno, la mayoría de los sitios, de las redes sociales, nos piden que nos identifiquemos, que publiquemos una foto, generemos un avatar, también una pequeña biografía, ¿sí? Y todo esto para que los demás nos puedan ver, ¿no? Y acá es importante, ¿sí?, saber que es visible para todos, ¿sí? Podemos tener nuestro perfil privado, pero es cierto que, por algún lado, puede llegarse a buscar, a encontrar esa información. Entonces, digo, ¿alguna vez pensaron en esto de publicar selfies? O, por ejemplo, están viendo ahora el cuarto donde estoy dándoles o brindándoles esta charla. Hay mucha información de contexto. Dice mucho de lo que familiarmente nos gusta o no. Y entonces es también muy importante hablar de privacidad. Privacidad la entendemos como esa decisión, ¿sí?, que tomamos acerca de la información que vamos a compartir. Y el control o la administración que podemos ejercer sobre esa información que ya publicamos. Y acá es interesante hablar, nos gusta desde Argentina Cibersegura, hablar de 3 niveles o círculos, inclusive concéntricos, sobre privacidad. Y la privacidad la podemos ubicar, si quieren, en, como les decía, 3 círculos. Un ámbito público, un ámbito privado y un ámbito íntimo. Y no es caprichoso la elección de los íconos que están por encima de estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que es público lo van a poder ver todos. Lo que es privado, solo algunos. Y lo que es íntimo, mis ideas, mis pensamientos, solo yo. Y acá será necesario que logremos tomar el control, empoderarnos, empoderar a otros, para que cada uno hagamos nuestra libre elección de qué publicar, de que sea una decisión voluntaria, ¿sí? También que seamos responsables, prestemos atención
sobre esas publicaciones que hacemos, por lo que compartimos, con quién. Si también, como cada uno tenemos una expectativa de privacidad, podamos plasmarla en las aplicaciones, en las plataformas, en la comunicación uno a uno que tenemos con los demás, ¿no? Que brindemos muchas veces, si es un contenido privado, nuestro consentimiento si alguien quiere hacerlo público, ¿sí? Y esto es muy importante, lograr respetar la expectativa de privacidad de los demás. Y esto justamente está muy ligado, la ciberseguridad inclusive está muy ligada a lo que va a ser después, o en el mientras tanto, nuestro bienestar digital. Porque estamos viviendo, y más en pandemia, una época en la que la velocidad quizás sea la vedette o lo primordial de este tiempo, ¿sí? Muchos avances tecnológicos que nos permiten hoy estar trabajando desde casa. Esta charla, yo vivo en La Plata, y está saliendo, bueno, en realidad para el clúster, pero para el mundo también por YouTube. Y muchas veces nos sentimos en este desarrollo tecnológico algo asombrados en un primer momento, y quizás esa adaptación nos lleve a sentirnos un poco hasta abrumados muchas veces, ¿sí? Y lo vemos cuando personas quizás más grandes o con diferentes capacidades tecnológicas se enfrentan a plataformas o dispositivos conectados a Internet. Por esto, el tema de bienestar digital es un tema que desde hace algún tiempo vengo investigando particularmente mucho, porque además de entender los desafíos, oportunidades y direcciones futuras para poder desarrollarlo, tenemos que pensar, y esto desde un dato absolutamente certero, si en este ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, ha crecido la conexión a Internet en más de un 35% en nuestro país. El Foro Económico Mundial habla, o dice en un informe que lanzó hace muy poco, que en algunos países inclusive más del 50%, ¿no? Y por eso desde Argentina Cibersegura, y fieles a nuestra misión de generar un espacio digital más sano y seguro en Internet, queremos seguir concientizando sobre nuestra ciudadanía digital y el bienestar que queremos lograr utilizando tecnología basada en Internet específicamente. Por eso quiero compartir con ustedes algunas, hay muchas, definiciones de bienestar digital, y según quien las fue planteando, ha tomado diferentes matices. La primera vez que tomamos contacto con este término fue de manos de Anushka Ferrari, en el año 2013. Ella, con un grupo de personas en Comunidad Europea, lanzó las competencias digitales. Es un marco en el cual se desarrolla y entienden las competencias del ciudadano europeo en cuestiones digitales. Por ejemplo, una, que digo de las 21 competencias, son 5 dominios, 21 competencias, que me resultó muy interesante, y hasta inclusive, para los que estamos en tecnología, puede resultar básico, porque es lo que hacemos quizás muchas veces en el día, pero no para todas las personas es algo trivial. Buscar en sitios web, en bases de datos, adaptar esa información a mis necesidades, a la de otro,
¿sí? Diferenciar entre un recurso digital apropiado y uno que no lo es. Sin ir más lejos, en pandemia, una fake news, desinformación, una campaña de desinformación, donde vamos a buscar información cierta, ¿no? Y después, un poco ahí en el mismo tiempo, si quieren, cronológico, veíamos el lanzamiento de un movimiento de la mano de Tristan Harris, este movimiento Time Well Spent. La semana pasada, el lanzamiento en Netflix de The Social Dilemma, ¿sí? La película que justamente desde este movimiento se realizó. Y qué interesante, porque lo que ellos plantean es que mucha responsabilidad tienen las grandes compañías tecnológicas, las Big Tech, y que pelean, compiten entre ellas por nuestro tiempo de atención. Van un poco más allá. Esto entienden que atentaría contra el funcionamiento de nuestra sociedad, generando más aislamiento, ¿sí? Distorsionando inclusive la percepción de realidad y de verdad. Y acá les recomiendo mucho un video que hizo una persona amiga de Tristan Harris, que se llama Max Stossel, que, mírenlo después de la charla, no se vayan ahora, pero se llama This Panda is Dancing, este panda está bailando, y realmente, bueno, pinta cabalmente el concepto que ellos presentan. También, como otra pata interesante, Google plantea buscar el balance en el uso de las plataformas, de las aplicaciones, de las tecnologías. Y acá también dice, vamos a ayudarte a hacerlo. También lo dice Facebook, y acá recomiendo también, hace poco tiempo, lanzaron una plataforma que se llama Get Digital, donde uno de los temas principales es el bienestar digital. Y voy a otra definición que particularmente adherimos mucho más, que tiene que ver con un grupo de investigadores. Ellos plantean que, bueno, es una definición, si quieren, socialmente inclusiva, así me da la sensación a mí, ¿no? Porque plantean que este estado lo podemos alcanzar no solamente a través de nuestras habilidades de bienestar digital, ¿sí? Sino que también las características de la comunidad, de nuestra comunidad, normas, valores, expectativas, van a contribuir a que nosotros, sus miembros, podamos lograrlo, podamos sentirnos más cómodos, podamos sentirnos más seguros, podamos sentirnos más inclusive satisfechos. Y es interesante porque al reconocer que la comunidad tiene también una responsabilidad, estamos diciendo comunidad, gobiernos, comunidad, empresas, comunidad, familias, comunidades educativas. Y es interesante porque acá voy a un ejemplo que quizás muchos lo vivamos, ¿no? O sea, ¿tengo que responder un correo electrónico que me llega el fin de semana del trabajo? Es una pregunta que les hago y me hago porque cada una de las empresas o instituciones en las que habitamos tiene una cultura institucional, empresarial diferente. Entonces puede ser que nos sintamos presionados para hacerlo, ¿sí? Y hablamos de nuestra atención. Les comenté que era, o estaba en pugna, en lucha, había una competencia en torno a nuestra atención. Y acá es muy interesante, hace menos de un mes, un congreso sobre bienestar digital y educación,
y planteaban que hay amenazas. Y dije, nosotros desde ciberseguridad también hablamos de amenazas. Y listaban cuáles son esas amenazas a nuestra atención, ¿no? Y una era, a veces, el poco conocimiento sobre ciberseguridad, las distracciones que encontramos, cómo posponemos tareas a veces que resultan sencillas o no de realizar, pero que siempre entendemos que puede haber un momento mejor para hacerlas. El diseño adictivo de las plataformas, de las aplicaciones, la infoxicación, o sea, la cantidad de información que consumimos diariamente y a veces la incapacidad que tenemos para detectar una noticia verdadera de una que no lo es. La forma en que nos relacionamos, nos vinculamos en Internet, ¿no? Y cómo quizás nos cuesta mantener las formas en una conversación cara a cara, pero en una conversación asincrónica, en un posteo, en un chat, en un comentario, a veces las formas no las guardamos tan fácilmente. Por eso los haters, y cómo eso influye en nuestro bienestar digital. Y algunas preguntas que se me ocurren en base a esta nube de palabras, ¿no? ¿Cómo paso mi tiempo en línea? ¿Cómo me hace sentir el momento en que paso en línea? ¿Me suma a mi vida diaria, en los diferentes ámbitos en los que transito, lo que consumo y cómo lo consumo en línea? Entonces, un desafío que tenemos es qué lugar quiero darle a la tecnología, a las tecnologías de comunicación, en mi diaria, en mi vida, ¿sí? Y en base a eso, plantear o reconocer algunos hábitos tecnológicos que tengo y que muchos me pueden ayudar y otros realmente no. Y acá también rutinas, generar rutinas de desconexión digital. ¿Para qué? Para conectar con nosotros mismos, con los demás. Y las resumimos en 3, si quieren, líneas de trabajo, ¿no? La primera, como decíamos, desconexión digital para estar más involucrados en lo que estamos haciendo, ¿sí? No es lo mismo si yo me dedico un tiempo a trabajar y tengo como distractor a mi celular al lado, ¿sí? Y muchas veces decimos, bueno, no, pero necesito trabajar con el celular. Ok. Bueno, fíjate que eso va a hacer que estés menos concentrado y que claramente, ¿sí?, tu eficiencia no sea la misma. Entonces, para poder estar más concentrados, más involucrados y ser más eficientes, tenemos que reconocer que hay algunos hábitos que nos ayudan y otros que no. Como decíamos también, si quiero estar presente, conectado con los demás, online u offline, tengo que reconocer cuáles son estas cosas que me distraen al momento de la comunicación, ¿sí? Cuáles me generan ansiedad, cómo puedo ir adaptándolas, ¿sí? Y por último, la capacidad de conectar conmigo mismo, ¿sí? Reconocer qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace tanto bien, ¿sí? Entonces, para esto, les quiero plantear algunas estrategias muy sencillas, prácticas, no cuestan poco realizarlas, como todo hábito necesita un tiempo, una constancia, pero las dividí en 2. Algunas estrategias para mejorar en el ámbito físico, ¿sí?, y que tienen que ver con el entorno, con mi espacio,
¿Me siento cómodo trabajando en este lugar? ¿Tengo o puedo mejorar el lugar donde estoy trabajando? ¿Dónde estoy trabajando? O donde estoy creando, o donde estoy conectándome con otros, ¿sí? Lo llevamos quizás al medio o al lugar del trabajo porque es lo que nos lleva quizás más tiempo en el día, ¿no? También me ordeno, genero una estrategia para ayudarme a que mi día a día sea más ordenado. Piensen. Y por otro, la distancia con los dispositivos, ¿sí? Decíamos, y me causa mucha gracia, pero siempre cuento una persona que hace poco le preguntaba, ¿y cómo haces, ¿sí?, para no distraerte con el celular cuando a veces tenemos que estar comunicados mucho tiempo? Y me dice, cuando quiero concentrarme, lo tiro. Digo, ¿literalmente? Sí, sí. ¿Y no se rompe? No. Javier me dice, lo tiro a un sillón que tengo cerca. O si estoy en la habitación, lo tiro en la cama. ¿Sí? Pero no lo veo. No tengo todas sus luces o su presencia compitiendo por mi atención. Algo también muy importante, alimentarnos e hidratarnos, porque vieron que se han desdibujado en esta situación de teletrabajo algunos límites en mi diaria. Y entonces, a veces no es tan fácil decir, tenía que almorzar, son las 3 de la tarde. Lo que sí es sumamente importante que tanto la alimentación como la hidratación lo hagamos de modo balanceado, ¿sí? Porque también me consta, muchas veces estamos, bueno, ahora pico esto y en un rato más lo demás, y bueno, ahí el balance nos estaría dando. Y por último, calendarizar, agendar el tiempo de desconexión, ¿sí? Tiempo de desconexión que puede ser para hacer alguna actividad física, tan solo para moverme, ¿sí? Cada determinado tiempo sería recomendable poder levantarme de la silla, por más que tenga una silla muy cómoda, y exponerme al sol, salir a dar una vuelta. Y un tip muy práctico, ¿sí? En cuestión física, planificarnos el día con un calendario. Con un calendario que Google Calendar o Outlook o cualquier aplicación que utilicemos los tiene, pero también estaría bueno, si planificamos nuestro día, nuestra semana, tener puerta de la heladera o algún lugar donde pasemos y estemos viéndolo, y tener identificadas de 1 a 3 tareas realmente importantes que quiero hacer en el día. También ir revisando lo que ya hice, ir tachando lo que ya hice. Es muy satisfactorio tachar, ya esto lo terminé, me lo saqué de encima, lo envié por correo, ¿sí? Tratar de hacer esta planificación la noche anterior, e inclusive ordenar el espacio en el que al otro día voy a volver a hacer esta actividad, para no encontrarme ordenándolo antes de sentarme y concentrarme. También es muy importante que mantengamos algunas rutinas. Las rutinas nos dan una sensación de control, ¿sí? De que estamos haciendo las cosas de manera ordenada. Y entonces ahí semanalmente puedo decir, bueno, esta noche la voy a dedicar, los martes vamos a hacer tal cosa, los jueves vamos a hacer tal otra, ¿sí? Tener estos pequeños ritmos en el espacio que comparta con alguien, nos va a hacer sentirnos realmente mucho mejor. Y ahora estrategias en el plano digital, ¿sí? Que ahí tenemos que primero recurrir a nuestra voluntad y a nuestra decisión, ¿sí? Pero no podemos medir algo que no conocemos, ¿sí?
No podemos saber si estamos bien o si no lo estamos, si no tenemos conciencia del tiempo, sentimientos, formas, ¿sí?, que nos van dando esa pauta de conciencia digital. Es cierto que la mayoría hoy de los sistemas operativos de nuestros dispositivos tienen alguna herramienta, hay otras, ¿sí? Podemos utilizar inclusive algunas más prácticas o algunas que nos dejen registrar justamente esas sensaciones que vamos teniendo. Por otro lado, la configuración de las notificaciones. Y en este sentido, por experiencia propia y la de tantas personas que he consultado, no tener todas las notificaciones habilitadas nos hace realmente estar más relajados. Ahí también tendrá que ver cada uno si en un primer momento, cuando configuro las notificaciones, me generan más ansiedad. Es lógico que esto suceda, ¿sí? Pero con el tiempo, como toda rutina, como todo hábito, ¿sí?, nos va ayudando y mucho. Por otro lado, y lo hablábamos previamente a la charla, ¿no?, el modo no molestar, que a veces es una realidad cuando estamos acostumbrados a utilizar el WhatsApp para comunicarnos casi todo el tiempo. Si a uno no le contestan lo que está preguntando, se siente algo incómodo, es cierto. Pero también tenemos que empezar a pensar, y un poco lo hablábamos al comienzo, en este respeto por el tiempo del otro. Y quizás ese otro necesite, yo soy uno de esas personas que necesito estar en modo no molestar, en modo desconexión para que fluyan algunas ideas. Por otro lado, también acá es algo que sigo batallando, es la cantidad de pestañas, de tabs en el navegador, ¿sí? Cuando me pongo a investigar un tema y voy buscando fuentes en los resultados, voy abriendo tabs que después voy revisando, y bueno, muchas veces, en la mayoría de las veces, quedan muchos abiertos. Por eso acá también utilizo una herramienta que me gusta mucho y recomiendo, que es Slack, ¿sí?, donde puedo generar hilos con temáticas que después voy a ir desmenuzando. La última, y que seguramente muchos conocen porque estamos hablando en un clúster tecnológico, entonces metodologías como Kanban o Pomodoro nos van a ayudar y muchísimo en esto. La tecnología, el método Kanban tiene que ver con una herramienta de administración ágil o de gestión ágil, y acá nos va a mostrar gráficamente lo que planeo hacer, lo que estoy haciendo y lo que está terminado. Y es, de nuevo, una satisfacción enorme cuando algo que estoy haciendo pasa a la columna de lo terminé. Y si quieren, la técnica Pomodoro, no sé si todos la conocen, pero realmente es muy interesante y da resultado. Es esta idea de, bueno, vamos a decidir una tarea, voy a poner ese Pomodoro, hace referencia a ese reloj que utilizamos en cocina cuando necesitamos cocinar, hornear algo, no sé, 30 minutos, y le damos 30 minutos. En el caso de la técnica Pomodoro, dice que cada Pomodoro va a durar 25 minutos. Entre pomodoros vamos a hacer un descanso de 5, y cuando cumplamos 4 periodos, vamos a hacer un descanso mayor de unos 20 a unos 30 minutos, y así se inicia nuevamente el proceso. Les puedo asegurar, esto funciona y funciona muy, muy bien. Es solo ponerse como objetivo y recurrir a la voluntad que tengamos para lograrlo. Y acá también, algo muy práctico. Nos cuesta mucho no postergar. Somos personas, somos humanos. También por eso
es importante que en algún punto tengamos un poco de compasión con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Al decir, bueno, a ver, y no pude terminar hoy. Puse todo mi esfuerzo, pero no lo logré. Mañana lo voy a hacer. Ahora, no vale esto de justo ahora no es el mejor momento, no vale esto de estoy a full, no puedo. No. A ver, si yo me propuse 1 a 3 tareas en el día, sería esperable, si hice una previa investigación de que los tiempos iban a dar, es previsible, es esperable que lo cumpla, ¿sí? Entonces, tenemos también ahí que ser nosotros más conscientes de esta situación o estas situaciones que nos llevan a procrastinar y tratar de evitarlas. Bueno, con esto les doy gracias por la atención y ahora vamos a, si quieren, a responder algunas preguntas, ¿cierto? Ahí creo que las chicas, Lorena, tenía el comando del chat y nos puede ayudar con algunas preguntas que hayan hecho el público. Yo Gracias, Javi. Acá estoy. también, buenísimo. Yo también quería compartirles algunos otros datos que me resultan interesantes, que estoy llevando a la práctica, ¿no? Pensar la tecnología como una invitada más que como una intrusa, ¿no? Y estos términos, estas definiciones, se las pedí prestadas a María Sabilea, que es una española muy, muy interesante para escuchar, ¿no? O sea, tenemos que ver la tecnología como una aliada, ¿sí? ¿Sabemos que existen riesgos? Sí, por supuesto, pero como cualquier otra cosa. Salimos a la calle y a nuestros autos les contratamos un seguro. Y claro, porque no queremos chocar, pero puede darse la situación que esto suceda. Entonces, bueno, justamente, informarnos, generar conciencia y tomar decisiones es lo que nos va a ayudar para ir manejando de mejor forma, gestionando de mejor forma nuestro bienestar digital. Bueno, gracias, Javier. Sin dudas, digamos, la tecnología atraviesa, digamos, nuestra vida cotidiana, tanto, digamos, para la relación con otros, como también para las formas de trabajo. Creo que, bueno, como bien enfatizadas en estas pautas y buenas prácticas, de cómo manejarnos en relación al nivel de lo tóxico que puede ser, sobre todo en este contexto de pandemia, donde estamos en casa y hiperconectados. La pregunta es, digamos, si a nivel, digamos, a largo plazo pensamos también en estos esquemas de trabajo como algo que ya va a coexistir, no va a ser una excepción. Entonces, por ahí, ¿qué recomendaciones nos podrías, digamos, como dejar para incorporar esto del trabajo remoto y la hiperconectividad, digamos, como algo como ya instaurado dentro de la vida cotidiana y no como una excepción? Bueno, es fundamental que generemos pautas o hábitos que nos ayuden a ponernos en acción, ¿sí? A ver, hay una técnica de los 5 segundos. Sabemos que nos cuesta romper la inercia, entonces tengo que levantarme para, no sé, descansar y tomarme estos 5 minutos que hablábamos. 5, 4, 3, 2, 1, me levanté, ¿sí? Tengo que sentarme a escribir un informe. 5, 4, 3, 2, 1, abrí el Word y empecé a escribir una palabra. Ningún texto, ¿sí?, comenzó ya escrito. Todos comenzaron con una hoja en blanco. Entonces, la primer palabra, empezar a tirar palabras, hace que nuestra cabeza empiece a funcionar y se ponga en camino para generar ese informe, ese texto, ese artículo que quiero escribir,
¿sí? Romper la inercia, creo que es fundamental. Y también, digo, vale un día trabajar desde la cama, vale un día trabajar en pijama, pero sabemos que es importante mantener hábitos de hidratación, alimentación, higiene personal, higiene del ámbito donde estamos, vínculos con los demás, ¿sí? O sea, que esta situación de teletrabajo no vaya cortando los vínculos que tenemos sociales, familiares, laborales, ¿no? Y bueno, qué oportuno eso que decís, Javi, en el sentido, bueno, ahí Karim nos deja en el chat, dice, qué útil reconocer que que merecemos un descanso en este contexto, y tomando esto sobre todo, digamos, de la coyuntura, con la reciente aprobación de la ley del teletrabajo, digamos, ¿qué perspectivas tenés en relación a esto? Decir, bueno, el teletrabajo como una práctica instaurada y el descanso, porque también desde el sector empresarial hay como ciertos puntos de inflexión en relación a este punto. Sí, a ver, y es muy interesante, fíjate lo siguiente, Telefónica Global, Telefónica España, ya el año pasado se juntó con las asociaciones profesionales y sindicales para hablar de desconexión digital. O sea, que podamos decir, yo tengo, es lógico además, que estando haciendo teletrabajo, los límites horarios se corran, se desdibujen un poco. Ahora, también es necesario, nuestro cuerpo y nuestra mente nos lo pide, un descanso, ¿sí? Y como vos decías, la ley nos da la posibilidad de poder iterar entre teletrabajo y trabajo presencial. Entonces, y esto es interesante, lo menciono porque lo hice en un curso que estuve dando sobre teletrabajo y seguridad. Hay un estudio de 1.200 casos en 40 compañías, Colombia, Chile, Argentina, y se me está perdiendo un país, donde el 81% de las personas que entrevistaron reconocían como necesario el vínculo con sus compañeros. También el casi 80%, que fue para ellos muy beneficioso el teletrabajo, ¿sí? En contrapartida a eso, los temores que todavía aún hoy siguen teniendo es que sus enlaces no funcionen bien, que las plataformas de videollamadas, bueno, a veces no funcionan tan bien como queremos. Entonces, creo que, y algo interesante, que hacía mucho hincapié este informe de Apex, era la capacitación, ¿sí? Cómo es necesario que para transitar un nuevo espacio de teletrabajo seamos o busquemos capacitación al respecto. No es lo mismo estar trabajando en una oficina donde, si querés, el entorno nos autorregula, se ve si en un momento no estamos trabajando o en otro momento lo estamos haciendo, que estar en un espacio que es propio y que somos nosotros los que tenemos que, bueno, justamente comunicar que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las plataformas de trabajo colaborativo nos van a ayudar muchísimo. Sin ir más lejos, una que utilizamos, inclusive en Argentina Cibersegura, es Trello, ¿sí? Es una plataforma que aplica esta idea del método de gestión de tiempo Kanban, y que ayuda muchísimo, no solo para ver lo que va haciendo cada uno, para trabajar colaborativamente, sino para, si querés, poder gestionar. Si tengo más tiempo, bueno, podés encargarte de este tema, porque aplica lo que conoces y porque veo que estás un poco más suelto de tiempo. Y estas cosas, algo muy importante que nos va a dejar, creo yo, ¿no? La pandemia cuando termine, es haber aprendido en tan poco tiempo tantas cosas, ¿sí? Hay un tecnólogo
inclusive habla hasta de filosofía, es bien interesante, que se llama Leonhard Scher. Y él hace 2 años nos decía, inclusive en su sitio hay todavía un GIF animado al respecto, que planteaba, en 20 años la humanidad va a crecer más que en los últimos 300. Esto fue en 2018. Todavía no escuché qué dijo ahora en pandemia, porque seguro coincidimos, Lorena, que lo que hemos crecido, lo que hemos cambiado desde enero a septiembre, es enorme. Tuvimos que adaptarnos, tuvimos que involucrar en el ecosistema diario nuestras tareas de cuidado de nuestro ámbito en el que vivamos, si tenemos hijos, sus clases y además nuestros trabajos. Y algo importante, estamos muy acostumbrados a que el éxito lo midamos por lo que hacemos, por lo concreto. Si hago más cosas, si tengo mi agenda más completa, soy más exitoso. Y a veces, digo, yo lo relativizo bastante, porque justamente tener la agenda muy completa nos hace tener poca profundidad en algunos temas, y claramente llegamos al fin del día, con una fatiga de Zoom, ¿sí? Zoom fatigue, búsquenlo hoy en los navegadores que tengan, y es muy interesante cómo es un término que se ha acuñado ahora, pero lo sentimos. Si yo en el día tuve que hacer 5, 6, 7 videollamadas, donde necesité no solo escuchar, sino interactuar, entender lo comunicacional a nivel gestual de la otra persona, porque eso es lo interesante de una videollamada, diferente a un mail, a un mensaje de chat o a una llamada solo telefónica, ¿sí? Yo puedo, ¿sí?, descubrir el apoyo comunicacional que tiene lo gestual a lo verbal únicamente, ¿no? Pero eso hace que en nuestro cuerpo se reconozca un mayor cansancio. Algo también interesante que quería compartir con ustedes tiene que ver con, tenemos que seguir humanizando esta conversación cara a cara, ¿sí? Tenemos que seguir incentivándola. No es lo mismo entrar a una videollamada y que todos tengamos la cámara apagada. Es cierto que a veces no estamos peinados de la mejor forma, es cierto que estamos cansados, pero esto nos ayuda a estar y a vincularnos mejor, ¿sí? Y algo muy interesante, una frase muy interesante que me quedó ahora, volviendo a esta película documental que vimos estrenada la semana pasada, que es esta idea de imaginar el futuro donde la tecnología sea construida de acuerdo a nuestros valores y no a el tiempo que estamos conectados o que estamos el tiempo en pantalla, ¿sí? Porque no hay dudas que las plataformas, los algoritmos que apoyan a las plataformas, recurren a nuestros hábitos para después proponernos nuevos. Pero muchas veces, primero hay sesgos que, lógicamente, uno va tratando de mejorar en esas plataformas, pero también están los valores humanos, culturales, de quienes diseñan las plataformas. Y ahí creo que tenemos que llegar a un consenso de qué o cuáles van a ser los valores que como humanidad queremos resaltar, queremos enseñar, queremos promover. ¿Sí? Javi, tengo un comentario y una pregunta. Vamos primero con la pregunta. Dice, la metodología Pomodoro y los tiempos, ¿tiene que ver con la capacidad de concentración de las personas? Yo creo que la capacidad, a ver,
la capacidad de concentración de la persona, como todo, creo que es un hábito que se puede ir educando, ¿sí? Hay un dato muy interesante. Si ahora yo estoy escribiendo un artículo, un informe, haciendo una tarea, y me suena el celular y lo atiendo, hay un tiempo para volver a conectarme con esa tarea que estaba haciendo. Entonces, justamente lo que nos ayuda en estas metodologías es a ir educando nuestra atención, ¿sí? Para que podamos tener tiempos más largos de atención, no solo para el trabajo, ¿sí? Para todo, porque, a ver, quien está, o quien es artesano, ¿sí? Es cierto que está más conectado con su cuerpo, con sus sensaciones, está haciendo algo manual, que es algo fantástico. Deberíamos tenerlo en nuestras rutinas, dentro de nuestros hábitos, porque nos conecta, ¿no? Pero también necesita, y va a necesitar, espacios para conectarse con lo que está haciendo y para desconectarse de lo que está haciendo, ¿sí? Creo que es uno de los grandes aprendizajes que tenemos que ir haciendo, el de encontrar espacios de conexión, de concentración profunda, fuerte, enérgica, y después espacios para realmente desconectar, conectar con el que tengo al lado y conectar conmigo mismo. Sí, bueno, eso enlace con el comentario que nos deja David en el YouTube. Dice, con la pandemia muchas personas se vieron forzadas a volcarse a la virtualidad, pero pocas pueden lidiar con la información disponible. Es decir, esta idea de saturación, de hiperconectividad, digamos, en términos riesgosos. A ver, la hiperconectividad es fantástica. No podríamos estar tramitando esta pandemia sin estar tan conectados, ¿sí? Sin ir más lejos. Creo que no nos hubiéramos enterado, o nos hubiéramos enterado mucho después, lo que estaba pasando en Wuhan, ¿sí? Que empezó en diciembre, si uno va a las fuentes, ¿sí? Y ya fuimos teniendo información como muy al momento. También, lidiar con tanta información hace que nuestra atención se vea hackeada, se vea amenazada, ¿sí? O sea, y esto también, y es muy interesante, hablar de lo que son burbujas de información, ¿sí? Cuando yo genero mi identidad en línea, y esa identidad tiene múltiples, si quieren, componentes. Uno son los me gusta, los temas a los que adhiero y comparto, los comentarios que hago, ¿sí? Que son aprovechados por las plataformas para después, al momento de hacer una búsqueda, que los resultados sean acordes a mis gustos, a mis creencias, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante educar la competencia de ser filtros propios de información, ¿sí? Y acá también interesantísimo tener nuestros espacios en línea lo más heterogéneos posibles. ¿Por qué? Porque si no, sucede que estos espacios digito-virtuales refuerzan nuestras creencias proponiéndonos perfiles, grupos, nuevos sites que vayan acorde a nuestros gustos y creencias. Y muchas veces, en la mayoría de las veces, se termina radicalizando esa creencia o ese gusto. Entonces, nos tenemos que animar a tener dentro de nuestros perfiles personas, si nos gusta, no sé, vamos a ir a algo como muy básico, pero si me gusta la música, ¿sí? Que también me guste la pintura. Si me gusta la música clásica, que también me guste el rock o me guste el pop. O que no me guste, pero tenga referentes que me puedan ir acercando información heterogénea, diversa, ¿sí? Y esto lo podemos aplicar a cualquiera de nuestros ámbitos, ¿sí?
Bien, y ahora sí la última pregunta, nos deja Silvia en el chat, dice, me preocupa, esta sí es la última para cerrar porque tenemos que disponibilizar Ok. el canal del ministerio. Bien. Dice, me preocupa en este aspecto de la cámara encendida, cómo nos conducimos con estudiantes respecto de respetar la decisión de no mostrarse. Sí, a ver, y ahí tengo hijos y es una discusión casi diaria, no una discusión, una charla, porque realmente es una charla que tenemos y nos vamos replanteando todo el tiempo esto. Primero, el espacio áulico, ¿sí? Tanto para el profesor que quiere o sea, tener una clase, la preparó, mucho tiempo le llevó, quiere tener algún tipo de feedback de parte de los presentes. Entonces, también tiene que ver, y un poco lo hablábamos, con la forma en que nos conducimos, con la netiquette, ¿sí? Ahora, no creo que sea el camino el de obligar a que enciendan las cámaras, pero sí, y esto se puede abrir un espacio de charla, que esto es lo que debemos hacer, ¿no? Acompañarnos y buscar consensos. ¿Sí? Decir, a ver, me gustaría que prendan las cámaras porque a mí me resulta práctico saber si van entendiendo los temas, fuera de lo que me puedan ir comentando en el chat o abriendo sus micrófonos. Y entonces ahí habrá alguna clase que sea mandatorio, que lo hagan, u otra que no. También es una realidad. ¿Cómo hacemos, digo, desde las instituciones educativas, para tener, ¿sí?, el presente real? Porque una cosa es que esté conectado el alumno y otra cosa es que esté realmente presente. Muchas veces me ha pasado dar clases o alguna charla y cámara prendida, uno se da cuenta de que están haciendo otra cosa, ¿sí? Y a veces inclusive hasta se les olvida el micrófono abierto y uno escucha lo que están haciendo. Entonces, creo que lo importante va a ser llegar a consensos antes que a imposiciones, ¿sí? Me parece que la imposición, hay algunas cosas que se imponen porque son necesarias, porque son útiles, porque son buenas, y otras cosas que podemos darnos el espacio a consenso. Bien, bueno, muchas gracias, Javi. Gracias a vos Gracias a por tu ustedes. tiempo. Gracias a Argentina Cibersegura, a Javier Gómez, acá socio del clúster de ITCS. Bueno, por hacernos este enlace y bueno, y esperamos seguir en contacto y bueno, y acercar este tipo de charlas de concientización en ciberseguridad. Así que bueno, gracias a todos los que se conectaron y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Javier.